eh, Foro Económico Popular. Y hoy vamos a continuar con la temática anti-NBW. Y vamos a tocar un tema polémico, muy poco hablado porque a muchos no les conviene. Entonces, a esa gente que hay un grupo que no le conviene hablar de este tema, que es el plan Rockefeller de fines de la década del 60, inicio de los 70. ¿En qué consistía este plan Rockefeller? Este plan Rockefeller consistía en inundar toda América Latina de grupos religiosos con tinte evangélico. ¿Y por qué ese motivo? Porque durante finales de los 60, el vicepresidente de la República de Estados Unidos, del gobierno Nixon, Nelson Rockefeller, había realizado una gira a través de todo el continente latinoamericano, y también a esto se incluye al Paraguay. Y durante toda esa gira, la gran mayoría de los países ya estaban en un proceso de que empezaban a emerger las dictaduras. Por ejemplo, el Paraguay ya desde el 1954 estaba ya instalado el gobierno del general Stroessner, o sea que eran dictaduras militares. Ya desde 1964 el Brasil ya estaba bajo el gobierno militar del presidente me olvidé el nombre del primer presidente Humberto Castelo Branco. Humberto Castelo Branco fue el primer presidente militar del Brasil después de la caída de João Goulart. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo en la Iglesia Católica? Primero, eran los primeros años posteriores al Concilio Vaticano II. Y también había el Papa Pablo VI había publicado unos documentos que se llamaba Populorium Progressio, el progreso de los pueblos. Y también otro documento del Papa Juan XXIII que se llamaba Paces in Terras. Y bueno, estos documentos tuvieron, vamos a decir, una influencia enorme en los círculos de estudios teológicos católicos de esa época. Y hay que recordar que el Concilio Vaticano II lo empieza el Papa Juan XXIII y lo termina el Papa Pablo VI, ¿verdad? Eso queríamos ahí aclarar. Entonces, ¿qué pasa? Los Estados Unidos, con ese informe, el informe Rockefeller en 1969, decía de que en un momento, acá está. Él se dio cuenta, o sea, el señor Nelson Rockefeller se había dado cuenta de que había un cambio en la política de la Iglesia Católica latinoamericana. Entonces él consideró, Rockefeller, que era vamos a decir, imperioso hacer algo. Y entonces, ¿qué significaría eso? Presionar a las dictaduras a que permitan libertad religiosa para los nuevos grupos evangélicos que eran entrenados en Estados Unidos para contrarrestar la tendencia de cambio en la Iglesia Católica, especialmente con el crecimiento de lo que se llamaba en ese momento la famosa teología de la liberación. Pero eso no era todo, ¿verdad? En realidad, en el año 1968 los obispos latinoamericanos se reúnen en Medellín y ahí sale un documento explosivo que fue
el documento de Medellín, donde se interpretó la famosa frase, la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pero el plan Rockefeller empieza a tener, un gran auge a partir de la década de los 80, especialmente fines de los 70, inicio de los 80, cuando llega al gobierno el presidente Ronald Reagan. En 1980 la campaña presidencial de Ronald Reagan, el documento de Santa Fe, que era un documento del gobierno americano, decía que advirtió que la presencia de determinadas tendencias en la Iglesia y algunos textos de las conferencias episcopales latinoamericanas eran muy peligrosas para la política exterior de Estados Unidos. Entonces, ¿qué se hizo así? En Costa Rica se creó un centro de estudios teológicos evangélicos, que en realidad no era un centro de estudios, sino era un centro de entrenamiento en técnicas MK Ultra. Por ejemplo, la regresión. La regresión hasta hace unos 20 años atrás, algunos grupos pentecostales usaban el método de la regresión. No tiene nada que ver eso con la Biblia. Pero también el esquema del plan Rockefeller consistió en 5 puntos, ¿verdad? El primer punto fue el voraz proselitismo. ¿Y cómo podemos definir eso? El bibliaísmo. El bibliaísmo, por ejemplo, que es todavía una táctica de los evangélicos, a través de campañas masivas y repartos de literatura así, de porciones de los evangelios, especialmente el evangelio de San Juan. El bibliaísmo fue una estrategia que se utilizó en toda América Latina para empezar a buscar elementos y personas que no estaban de acuerdo con la doctrina católica prácticamente. Eso es una forma. El segundo, otro factor, se llamaba la teoría de la conspiración. Y bueno, hoy en día la teoría de la conspiración, por ejemplo, hay sectores, especialmente adventistas, que hablan de que el Papa Francisco es masón, por ejemplo. Cuando se trata de que el Papa Francisco había, en la Argentina, siendo el cardenal, había condenado a la masonería, ¿verdad? Se había enfrentado al gobierno Kirchner, cosa que los sectores evangélicos nunca se enfrentan con los gobiernos. Entonces siempre tienen posturas, vamos a decir, pasivas. Inclusive en países como Brasil, donde ellos también le dieron base política al gobierno Lula, por ejemplo. Entonces la primera etapa del gobierno Lula fue con apoyo de la famosa bancada evangélica. Entonces la teoría de la conspiración es eso, que más o menos el Papa es el anticristo. Y entonces ahí también aparece el presidente Ronald Reagan allá por la década del 70, cuando él, en una reunión de personas, en una reunión de cristianos, había el dicho de que Gog y Magog era Rusia, ¿verdad? Así, y sucesivamente. Y todo eso es lo que se llama teoría de la conspiración. Entonces ese es el segundo punto. El tercer punto que queríamos hablar es el tercer punto es los planes de conquista como estrategia de presencia
como estrategia para disminuir a la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, en la década pasada habían ellos desarrollado en varios países el Plan Amanecer, AD 2000, Latinoamérica 2000, Joshua 2000, la película Jesús, que fue muy difundida en la década anterior, en la década del 2000, Mesías 2000. O sea, esos eran planes estratégicos para fortalecer a las iglesias, o sea, a estos grupos evangélicos. Y entonces ahí volvía otra vez a una táctica, era el bibliaísmo, otras tácticas eran los músicos cristianos, ¿verdad? Y dentro de algunos movimientos de la Iglesia Católica, como la renovación carismática, esa música se infiltró muy fuertemente. Después el cuarto es el aspecto social. En algunos países, por ejemplo, estos grupos religiosos evangélicos empezaron a trabajar en la parte social, en los barrios marginados, trabajando en las cárceles. Por ejemplo, acá en Paraguay hay dos pabellones en la cárcel de Tacumbú que están controlados por estas sectas neobiblistas, ¿verdad? Y después el quinto punto es que habla de una resolución que en 1952 hubo un gran congreso evangelístico en la India, y como en la India ellos no podían penetrar debido a que la cultura hindú es muy dominante y no podían entrar, entonces ellos dijeron, bueno, volvamos a América Latina porque ahí es fácil, pero coloquemos el concepto que los católicos no son cristianos. Entonces, el concepto de que el católico no es cristiano viene desde 1952 en un congreso evangélico que ocurrió en Madras, en la India. Entonces, la nueva apologética contra el catolicismo. Bueno, también queríamos analizar lo siguiente. También esto fue rápidamente, de alguna forma, auspiciado por America's Enterprise Institute, un brazo de la Fundación Rockefeller. También la Comisión Trilateral también en esos años había invertido mucho dinero para que estos proyectos o estas campañas religiosas de carácter bibliaístas y evangelistas no les falte recursos, así como programas de radio, televisión, hoy en día frecuencias de radio y de televisión. Entonces queríamos nomás ahí para terminar lo que fue el plan Rockefeller. Adiós.